Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema gametogénesis. Mi nombre es Gerson Torres Almeida y soy estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos del 7º año de Medicina. Bien, chicos. Entonces, empezando, vamos a ver el primer slide en la cual nos va a mencionar los principales contenidos o los principales temas que trataremos durante esta exposición. Primero vamos a dar una breve introducción de lo que es en sí la gametogénesis y también luego proseguiremos a la fase de la gametogénesis masculina, cuáles son las fases que las componen y por último hablar sobre lo que es su epitelio, ¿no? Y en cuanto a la gametogénesis femenina, hablar de la ovogénesis y también cuál es su relación con la foliculogénesis. Y por último, ya finalmente hablaremos sobre los aspectos más resaltantes sobre la gametogénesis, tanto masculina como femenina. Bien, vamos a dar paso a lo siguiente entonces. ¿Qué es la gametogénesis? En términos sencillos, la gametogénesis es cuando las células germinales primordiales, las cuales están con las siglas CGP, es todo el proceso en los cuales de maduración para finalmente transformarse en gametos maduros. Entonces, células germinales primordiales, todo el proceso que demoran en transformarse a gametos maduros. Para ello, la gametogénesis va a pasar por una serie de fases. En sí vienen a ser 4 fases, como la pueden ver en la pantalla. La primera fase tiene la particularidad que es igual tanto en hombres como en mujeres, mientras que las 3 últimas fases van a ser, si bien se encuentran tanto en varones como en mujeres, van a tener algunas particularidades de acuerdo al sexo. ¿Sí? Primero vamos a tratar lo que es la fase que es común tanto en varones como en mujeres, que es el origen y migración. Para ello vamos a retornar a la que es el epiblasto, a la semana 2, en la cual aparece el epiblasto. En la semana 2, lo característico aquí es que el embrión se encuentra como una capa bilaminar, ¿de acuerdo? La capa superior que está formada por el epiblasto, que son células cilíndricas, que en este caso están representadas por estas células celestes, mientras que las de la capa inferior, que viene a ser el hipoblasto, está formada por células cúbicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la semana 2, las células del epiblasto que se encuentran en la región dorsal se empiezan a diferenciar, donde van a aparecer ya en ese momento las células germinales primordiales. Entonces, estas células germinales primordiales que aparecen en la segunda semana van a migrar hacia donde está el saco vitelino, ¿de acuerdo? Y esta migración va a ocurrir ¿en qué semana? En la semana 3, como pueden ver en la imagen. ¿Listo? Entonces, durante todo este tiempo que ven aquí, que logran ver, durante todo este proceso, se le va a denominar células germinales primordiales, tanto para los varones o para las mujeres. Pero una vez que llegan a las gónadas, ¿sí? Una vez que llegan a las gónadas, estas células germinales primordiales van a cambiar de nombre. Y, por ejemplo, en el caso de los varones, las células germinales primordiales se le va a denominar espermatogonias. ¿Está claro? Estas células germinales primordiales, una vez que llegan a las gónadas masculinas, se van a llamar espermatogonias. Y si estas células germinales primordiales llegan a lo que es el sexo femenino, se van a denominar ovogonias. ¿Está claro? No se vuelvo a repetir. Estas células germinales primordiales llegan a las gónadas masculinas, cambian de nombre y ahora se le denominan espermatogonias, y cuando las células germinales primordiales llegan a las gónadas femeninas, se le van a denominar ovogonias. Eso ocurre ya en la 5ª semana, que como ven, es igual tanto para los hombres como para las mujeres. Listo, ahora sí vamos a detallar cada una de las gametogénesis, si es masculina o femenina. Ahora vamos a ver lo siguiente, chicos. Ya, y solamente para mencionar un dato que tal vez le pueda servir a ustedes, voy a borrarlo aquí, el término teratoma. ¿Qué viene a ser un teratoma? Básicamente es cuando las células germinales primordiales, que como ustedes ven, empiezan a viajar, ¿sí? Empiezan a migrar. ¿Qué ocurriría si por alguna razón, por algún factor, se desvían de su camino? Es decir, no llegan hacia las gónadas, sino que se extravían. Es decir, se quedan en el intestino, se van a la región sacra o se van a la región cefálica. Entonces, en ese sentido, estas células
germinales primordiales ya no van a transformarse tanto en espermatogonias y en ovogonias, sino que se van a transformar en otro tipo de células. Y ese tipo de células pueden ser de origen ectodérmico, mesodérmico o endodérmico. Es por ello que los teratomas son células germinales primordiales extraviadas, ¿sí? Y como tienen esa capacidad de transformarse tanto en ectodermo, mesodermo, endodermo, van a formar tejidos así, como ven acá. Es decir, tejidos diferentes. Por ejemplo, miren, tejidos en los cuales podemos ver dientes, podemos ver también, por ejemplo, grasa, podemos ver músculo, podemos ver algunos pelos, podemos ver mucosas, que son justamente tejidos de diferentes tipos. Ectodérmico, como ya he mencionado, ectodérmico, mesodermo o endodermo. ¿Está bien? Listo. Entonces, los teratomas, simplemente en términos sencillos, células germinales primordiales extraviadas, que debido a que tienen la capacidad de diferenciarse en las tres capas embrionarias, forman diferentes tejidos. ¿Está bien? Listo, chicos. Y bien, vamos a lo que ya le había mencionado, la gametogénesis masculina como tal. Le había mencionado justamente que estas tres tienen características particulares. Entonces vamos a ver que la fase mitótica, los varones van a recibir algunos términos que son particulares. ¿Está bien? Por ejemplo, en la fase mitótica también se le va a denominar fase espermatogónica. ¿Sí? Y a la fase meiótica también se le va a denominar fase espermatocítica. Y ya por su mismo lo pueden deducir. Si es fase mitótica, es espermatogonias. La fase meiótica es donde vamos a ver a los espermatocitos. De ahí que su otro nombre sea fase espermatocítica. A estas dos fases también se le conoce como la espermatogénesis como tal. ¿Está claro? Las dos primeras fases se le va a denominar en términos generales la espermatogénesis. Mientras que a la cuarta fase, que es la maduración estructural, ¿está claro? Porque en cuanto a los gametos masculinos, van a sufrir dos tipos de maduración. Uno es la maduración estructural y otro es la maduración funcional. La maduración funcional no la vamos a tratar hoy día porque justamente la maduración funcional la va a adquirir durante su expulsión, es decir, durante el transporte del espermatozoide y también durante la fecundación. ¿Está claro? Esta maduración funcional, vuelvo a repetir, los espermatozoides la adquieren durante su transporte por las vías urinarias y también en el tracto femenino. Esto ya es motivo de otra clase. Como solamente estamos hablando de la gametogénesis masculina como tal, solamente he mencionado como tal la maduración estructural que la vamos a detallar en un momento. ¿Eh? Pero recuerden, la maduración estructural también se le conoce como espermiogénesis. Listo. Voy a pasar a detallar cada una de estas fases para que quede un poco más claro en qué consiste. Y no haya duda con respecto a este tema. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si se preguntan, ¿dónde ocurre la gametogénesis masculina? Ocurre en los túbulos seminíferos, que son los que se encuentran en los testículos. ¿Saben? ¿Cuánto dura la gametogénesis masculina? Dura aproximadamente entre 64 y 74 días. O, en términos redondeados, 2 meses. ¿Sí? Y este es justamente el resumen de toda la gametogénesis masculina. Lo he colocado, este es como un resumen de todo ello para que si quieren tomarle alguna foto, lo pueden hacer. Entonces, la espermatogonia pasa a espermátide. Todo esto se le denomina espermatogénesis. Aquí ocurre la fase espermatogónica y también la fase espermatocítica. Una vez que llega a formarse el espermátide, para pasar a espermatozoide, que es ya su maduración final, a eso se le denomina la espermiogénesis. En la parte inferior, como pueden ver, he colocado el tiempo aproximado. ¿Sí? Es un tiempo aproximado nada más. Bien, chicos. Listo. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hablar de cada una de estas fases. Primero, la fase de la espermatogénesis. En la fase de espermatogénesis, como le mencioné, como ya estaba en la diapositiva anterior,
consiste en la fase espermatogónica y en la fase espermatocítica, como lo pueden ver acá. Entonces, vamos a lo siguiente. Como dice su nombre, fase espermatogónica. Vamos a ver a las espermatogonias, nada más. Vamos a ver a las espermatogonias tipo A y a las espermatogonias tipo B, porque hasta aquí, todo esto lo que estoy limitando viene a ser la fase espermatogónica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Van a haber dos tipos de espermatogonias, A y tipo B. Entonces, se puede decir que la célula madre, es decir, la que tiene la mayor capacidad de división, viene a ser la espermatogonia tipo A del tipo oscuro. Y hay también del tipo claro. La única diferencia de estos es el núcleo, si se dan cuenta. El núcleo acá tiene una mayor tinción, ¿sí? Justamente porque hay un proceso nuclear más activo. Mientras que en la espermatogonia tipo A, los núcleos son más pálidos, porque la función nuclear aquí está disminuida. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Como esta se le llama fase mitótica como tal, eso quiere decir que en esta fase espermatogónica va a predominar o va a ocurrir todo lo que es la mitosis. Y ustedes saben que la mitosis es cuando una célula madre da origen a dos células hijas. Y estas células hijas, estas dos células hijas, van a ser idénticas a la madre. ¿Saben? Pues bien, eso ocurre acá. Aquí hay una célula madre, la cual se divide, como ven acá, y va a formar dos células hijas. Pero ¿qué es lo que ocurre? La primera división, ojo, la primera división es una mitosis especial, es una mitosis asimétrica. ¿Por qué se le llama mitosis asimétrica? Ojo, solo la primera división, ¿eh? Se le llama mitosis asimétrica, ¿por qué? Porque como ven, forma dos células hijas, pero una de ellas, la de acá, como ven, es idéntica a la madre, mientras que la otra, la voy a colorear de otro color, la de acá, miren, la que está de celeste, no es idéntica a la madre. ¿Está claro? Solamente la que está de amarillo es idéntica a la madre, por lo tanto, esta va a regresar a ocupar el lugar que tenía inicialmente la madre. ¿Está bien? Haciéndolo como un reemplazo, se puede decir. Mientras que esta que está de celeste empieza otro camino. Es decir, esta celeste que ven acá empieza ya a transformarse en una espermatogonia A, pero del tipo claro. ¿Está claro? ¿Sí? ¿De acuerdo? Se empieza a dividir. Y empieza la mitosis clásica, que es la mitosis simétrica. Es decir, la madre se divide formando dos células hijas, que es igual a la madre. Y se empieza a dividir. Pero como ustedes pueden darse cuenta, aquí hay una particularidad, que la mitosis, si ustedes se pueden apreciar, no es del todo completa. ¿Por qué? Porque estas células no se dividen totalmente, es decir, no se separan, sino que están conectadas. ¿Saben? Están conectadas, es decir, se dividen, pero tienen una prolongación que todavía lo mantiene unidas. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que ninguna se adelante y ninguna se atrase. Es decir, que si una se divide, todas también se van a dividir a la misma vez. ¿Está claro? Por eso es que justamente mantienen estas prolongaciones. ¿De acuerdo? Es decir, si una se divide, todas empiezan a dividir a la vez y ninguna se atrasa. ¿Listo? Y finalmente ya vemos a lo que son las espermatogonias tipo B. Lo que vemos aquí en esta región, en esta parte de acá, son aquí el tiempo aproximado. Es decir, ¿cuánto tiempo aproximado pasan como espermatogonias tipo A claro? 16 días. ¿Cuánto tiempo aproximado pasan como espermatogonias tipo B? 5 días aproximadamente. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, una vez que ha pasado las espermatogonias tipo B, luego ya viene la siguiente fase, que es la fase espermatocítica, que es justamente donde ocurre ya no la mitosis, sino ocurre la meiosis. Y como ustedes recordarán, hay dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, como tal, dura 24 días, mientras que la meiosis 2 es más corta, solamente durando de 8 horas hasta 3 días. Y aquí ya no reciben el nombre de espermatogonias, sino reciben el nombre de
espermatocitos. Espermatocitos primarios exactamente antes de que ocurra la meiosis 1, y una vez que ha terminado la meiosis 1 da como resultado los espermatocitos secundarios. Y una vez que los espermatocitos secundarios pasan por la meiosis 2, ocurre la transformación en espermátides. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos las dos fases. Fase espermatogónica, fase mitótica, justamente porque ocurre la mitosis. ¿Está bien? Y aquí vemos a las espermatogonias. Y la fase espermatocítica porque hablamos de espermatocitos y además porque ocurre la meiosis. ¿De acuerdo? Listo, chicos. A ver. Ya. De acuerdo. A ver, chicos, ya. Bien. Este es solamente un cuadro resumen en el cual ustedes van a poder apreciar un poco mejor cómo se desarrolla la meiosis. Es decir, esta fase de meiosis que vimos en esta región de acá, la he ampliado por la siguiente razón, para que ustedes aprendan lo que está en el cuadro derecho. ¿Qué significa este 2N y 2C? ¿Y esto con qué motivo? Porque muchas de las preguntas que hay en el área de la embriología justamente se relaciona con estos términos, el 2N y 2C. ¿Pero qué es lo que significa? 2N hace referencia a los cromosomas, ¿de acuerdo? Y C hace referencia a las cromátides. Entonces, N, cromosomas, y C, cromátides. Entonces, cuando está en la espermatogonia tipo B, este viene a ser, supongamos, un par. Por ejemplo, un par de cromosomas. Por ejemplo, ustedes recordarán que esto viene a ser el cariotipo, ¿verdad? ¿Sí? El cariotipo, que es justamente la expresión o la representación de los cromosomas, ¿sí? Que tenemos. Por ejemplo, vamos a agarrar el par 1, lo vamos a representar acá, para que ustedes vean qué es lo que ocurre en la meiosis, para que puedan compararlo justamente con lo que está en el lado derecho, en estos cuadritos. ¿Sí? Listo. Bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ocurre que cuando va a pasar a la meiosis, recuerden que antes que se desarrolle la meiosis 1, el núcleo tiene que duplicar el cromosoma. Entonces, al duplicar, miren, solamente este cromosoma tenía un cromátide nada más. Ahora, ¿cuánto tiene? Ha duplicado su cromosoma, ¿sí? Lo ha duplicado, pero sigue permaneciéndose unido al anterior. Aquí también igual. Se ha duplicado, ¿sí? Es decir, se le ha añadido una cromátide más. Por eso es que tiene esta forma. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre después de la meiosis 1? En la meiosis 1 hay una separación de cromosomas. Es decir, un cromosoma que pertenece a tu mamá y el otro cromosoma que pertenecía a tu papá se separan. Uno se va para una célula y el otro se va para la otra, como pueden verlo acá. ¿Sí? Y si te das cuenta, ya no vas a tener por espacio, es decir, por espacio de cromosoma, ya no vas a tener a 2 cromosomas como tenías anteriormente, sino que solamente vas a tener a 1. Por eso es que aquí dice 1N, es decir, un cromosoma. Pero si tú te das cuenta y empiezas a contar las cromátides, vas a tener 2, 1 y 2 cromátides que están unidas, ¿sí? Por eso esta representación. Luego, ¿qué es lo que ocurre en la meiosis 2? En la meiosis 2 ya hay una separación, ya no de cromosomas, sino hay una separación de cromátides. Es decir, las cromátides que estaban inicialmente unidas se separan, uno para cada lado. Y ahora la representación, ¿cuál sería? Sería que en cada espacio, es decir, en cromosoma 1 solamente va a haber un cromosoma y solamente va a haber un cromátido. Y es justamente que en la representación de la meiosis ocurre este cuadro. ¿De acuerdo? Y para hacerlo más sencillo he colocado el gráfico que ustedes pueden apreciar ahí. ¿Sí? Si se les es un poco difícil, tómale una foto y luego lo vuelven a repasar. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Bien, ya habíamos hablado en esta parte de la espermatogénesis, ¿cierto? Ahora nos falta hablar de la espermiogénesis, que como su nombre lo dice, va a haber una maduración estructural. Eso quiere decir que la célula, como ven acá, inicialmente tendría forma cilíndrica, o disculpen, circular,
Esta era la espermátide, que tenía forma circular. La espermátide. Esta espermátide, entonces, pasa de tener forma circular a la forma alargada que nosotros característicamente lo conocemos. ¿Y cómo llega a esta forma? Pues por la espermiogénesis. En la espermiogénesis va a pasar una serie de etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la fase de Golgi. Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que, por ejemplo, aquí vemos al aparato de Golgi, que está aquí. Voy a acercarlo, para que se pueda ver mejor. Está aquí el aparato de Golgi. Normalmente el aparato de Golgi, como ustedes recordarán, va a producir los lisosomas. Y estos lisosomas son expulsados en dirección hacia la membrana, es decir, en esta dirección de la flecha. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el aparato de Golgi, específicamente con las espermátides? Van a producir una vesícula llamada vesícula acrosómica, pero con dirección hacia el núcleo. Ya no con dirección a los lisosomas, que normalmente era hacia la membrana celular, sino con dirección ahora hacia el núcleo. A esto se denomina vesícula acrosómica. ¿De acuerdo? Y esta vesícula acrosómica se dirige al núcleo y empieza a formar como le empieza a rodear, dando la apariencia de un casco. Es por ello que aquí se denomina fase del casquete. Que justamente esta vesícula acrosómica se empieza a expander alrededor del núcleo. ¿De acuerdo? Se empieza a expander. Listo. Entonces, a medida que se empieza a expander, también ocurre otra particularidad, que el flagelo que se le iba formando, como ustedes ven acá, el flagelo que se estaba formando, también cambia de dirección. Ya no está hacia abajo, sino que ahora está hacia arriba. ¿De acuerdo? El flagelo cambia de dirección, ya no está hacia abajo, sino que ahora cambia en dirección hacia arriba. Justamente por este mecanismo. Porque cuando un espermátide, que en este momento se llama, ¿sí?, da un giro aproximadamente de 180 grados, ¿de acuerdo? Pero como están conectadas, como ven acá, recuerdan, estaban conectadas, cuando una gira, todas giran a la vez. ¿Sí? Todas empiezan a girar, es decir, todos los espermátides también ponen su flagelo mirando hacia arriba. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la fase de diferenciación, en la cual todo el citoplasma que tenía inicialmente alrededor del núcleo ahora se empieza a dirigir hacia donde está la cola, donde está el flagelo. ¿De acuerdo? Miren, todo el citoplasma se dirige hacia el flagelo. Y como todo ese citoplasma se empieza a arrastrar, también desplaza a las mitocondrias. Y es por eso que las mitocondrias, en las gráficas que ustedes van a ver, se le encuentran cerca al flagelo proximal. ¿Y esto por qué? Porque todo el citoplasma que inicialmente se encontraba rodeando al núcleo, ahora va a desplazarse hacia la cola y en ese desplazamiento también jala las mitocondrias. Entonces las mitocondrias empiezan a colocarse de manera ordenada alrededor del flagelo, como pueden ver acá. Y en la cabeza solamente ¿qué queda? Queda el casco del acrosoma, como pueden ver acá, que es esto de amarillo que está representado, ¿sí? Y en la cabeza ya no hay casi nada de citoplasma. Todo el citoplasma se dirige hacia el flagelo, justamente para terminar de formar a la cola. ¿Listo? Y bien, la última fase ya terminando, una vez que ya adquirió la forma característica, que es una forma alargada, ¿recuerdan que estaban conectadas? ¿Cierto? Todas estaban conectadas. Pues bien, en la fase de espermiación, esta conexión se rompe. Y al romperse, el espermatozoide se libera. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir espermiación? Quiere decir es la última fase de la espermiogénesis en la cual el espermatozoide ya se libera. ¿De acuerdo? Y ahí el espermatozoide ya se encuentra nadando dentro del túbulo seminífero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya adquirió justamente la forma característica, que es su forma alargada. Eso se denomina maduración estructural. ¿De acuerdo? No se olviden que en esta maduración estructural el espermatozoide todavía no puede moverse, todavía no se mueve. Ya les voy a decir en qué momento va a empezar a moverse. Pues bien,
Vamos a ver ahora lo siguiente. Eso es con respecto a cómo va evolucionando los gametos, el gameto. Pero también recordemos que junto con los gametos hay otras células que también los acompañan. No solamente están estas células espermatógenas, sino que hay otras células que se van a encargar de nutrirlas y también de sintetizar algunas hormonas. Es por ello que, por ejemplo, si hacemos un corte en el túbulo seminífero, vamos a ver lo siguiente, como si este fuera el túbulo y le hemos cortado. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver que está formado por algunas estructuras, por ejemplo, el epitelio seminífero, que es el tejido que va a tapizar el túbulo seminífero, ¿sí? Y va a estar formada por dos tipos de células. La célula somática, que viene a ser la célula de Sertoli, que en este caso está representado de color verde, un verde turquesa, ¿sí? Como pueden ver acá. Y también las células espermatógenas, que ya hemos hablado, que son la espermatogonia, los espermatocitos y la espermátides, que se encuentran en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, esas forman el epitelio seminífero. Sin embargo, no son las únicas, sino que debajo de este epitelio seminífero se encuentra la pared del túbulo seminífero, que va a estar formado por los fibroblastos y también por las células mioides. No se olviden de esta. Estas células mioides van a ser muy importantes. Más adelante les voy a explicar por qué, pero no se vayan a olvidar de estas células. Células mioides. Son unas células musculares con una particularidad que se asemejan mucho a las células musculares lisas. ¿Saben? Más adelante les voy a explicar justamente en dónde van a participar, pero no se olviden. ¿Sí? Listo. Por fuera justamente de esta pared del túbulo seminífero se va a encontrar lo que es el espacio intertubular. En este espacio intertubular vamos a encontrar a los vasos linfáticos, vamos a encontrar arteriolas, vamos a encontrar vénulas y sobre todo a otra célula, miren, a la célula de Leydig. Esta célula de Leydig, entonces, ¿dónde se encuentra? Por fuera del túbulo seminífero. No se vayan a olvidar de ello, ¿eh? ¿Quién se encuentra entonces junto a la célula de Sertoli? ¿Y quién se encuentra por fuera del túbulo seminífero? Las células de Leydig. ¿De acuerdo? Por eso es que también a las células de Leydig también se le denominan células intersticiales, porque se encuentran en el intersticio. ¿De acuerdo? Listo. Y bien, vamos a hablar de cada una de ellas, solamente para mencionar algunos datos específicos, que le va a ser de importancia porque justamente le voy a colocar algunos datos que le van a permitir identificarlas en los tejidos histológicos. ¿Sí? Por ejemplo, célula de Sertoli. ¿Cómo yo la voy a identificar en los tejidos histológicos? Las células de Sertoli tienen la característica que son células cilíndricas, ¿de acuerdo? Cilíndricas. Además, tienen un núcleo triangular u oval con un nucleolo prominente. Entonces, de acuerdo a estas dos características, miren, ustedes van a poder reconocer inmediatamente a la célula de Sertoli. Por ejemplo, miren, aquí, este corte es de un corte de un túbulo seminífero. Todo este es un túbulo seminífero, solamente que ha sido cortado y solamente se ve la cuarta parte. ¿De acuerdo? Todo este es el túbulo seminífero y solamente se ve un cuadrante del túbulo seminífero nada más. Pero aquí, en este túbulo, en este epitelio, podemos encontrar la célula de Sertoli con las características que le he mencionado. ¿Sí? Miren, son células cilíndricas con un núcleo triangular u oval con un nucleolo prominente. Vean acá. Miren este núcleo. Es un núcleo triangular en la cual se ve un nucleolo prominente. Este viene a ser una célula de Sertoli. Aquí también. Miren, un núcleo ovalado con un nucleolo prominente. Aquí también. Un núcleo ligeramente ovalado con un nucleolo aprecia prominente. Aquí también. Vean la diferencia. Este, por ejemplo, no cumple la característica, porque no es ovalado y además no se ven nucleolos, se ven varios puntos. Esto viene a ser una célula de espermatógeno. ¿De acuerdo? Pero en este caso solamente estamos hablando de la célula de Sertoli, que es lo que quiero que se comprenda, con estas características que le he subrayado acá. Células cilíndricas con un núcleo triangular u oval, con un nucleolo prominente. Esas características le van a permitir a ustedes que en cualquier tejido histológico ustedes puedan ver cómo identificar a las células de Sertoli. También vamos a mencionar algunas de sus funciones. Por ejemplo,
como está en estrecha relación, como pueden ver aquí, esta es la célula de Sertoli, como está en estrecha relación con los espermatozoides, es por ello que se encarga también del mantenimiento y la coordinación justamente con estas células espermatógenas, ¿sí? Además, también se encarga de secretar un líquido, que es el líquido testicular. Este líquido testicular es importante, ¿por qué? Porque en este líquido es en el que está nadando el espermatozoide que recientemente ha sido liberado, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que el espermatozoide pasa por la fase de la espermiación, que es cuando ya se libera, el espermatozoide no es que esté pegado al epitelio, sino es que está nadando en un líquido. Y ese líquido, ¿quién lo produce? Justamente la célula de Sertoli. ¿De acuerdo? También tiene una función del tipo glandular, porque va a tener una función endocrina. Apúntenlo esto. Función endocrina, ¿por qué? Porque secreta la inhibina, la activina. Eso ya lo van a ver más adelante, también en fisiología. También tiene una función exocrina, porque van a secretar algunos receptores de andrógenos, ¿sí? Y también tiene una función paracrina, porque van a sintetizar lo que es el factor estimulador de la célula de Leydig. Eso quiere decir que las células de Sertoli también van a estimular a la célula de Leydig que se encuentra justamente por fuera de este túbulo, ¿sí? Van a secretar algunas sustancias para estimularlas, ¿de acuerdo? Y por último, estas células de Sertoli, le voy a hacer un gráfico acá para que se pueda comprender mejor, es como si fueran estas, ¿de acuerdo? Las células de Sertoli están así. Pero las células de Sertoli van a estar conectadas por unas prolongaciones, como ven acá, miren, aquí están las prolongaciones. Ya lo voy a borrar. Aquí ven, aquí está la prolongación. Es como si fuera como si estuvieran agarrados de las manos. Esta barrera que forman, que ven ustedes, esa se le llama barrera hemotesticular. ¿De acuerdo? Hemotesticular. Esta es la famosa barrera hemotesticular. Entonces, ¿quién forma la barrera hemotesticular? La célula de Sertoli, justamente por sus prolongaciones. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener lo que son las células de Leydig, que como ya le he mencionado previamente, son las que se van a encontrar por fuera del túbulo seminífero, como pueden ver acá. Si todo este es el túbulo seminífero, las células de Sertoli vienen a ser estas. ¿De acuerdo? Son estas. Es decir, se encuentran por fuera. Tienen algunas características también. Por ejemplo, son células poligonales y grandes. Tienen un núcleo redondo. Miren, a diferencia del anterior, su núcleo aquí son redondos. Eso que está de... Aquí lo podemos apreciar, miren, estos núcleos que son redondos, ¿sí? Y además, si se dan cuenta, este núcleo tiene una ubicación excéntrica. Eso quiere decir que el núcleo no se encuentra en el centro de la célula, sino que se encuentra a un lado. ¿Y por qué se encuentra a un lado? Porque, miren, aquí vamos a acercar uno, miren a la de acá. ¿Dónde está su núcleo? Está cerca a la membrana, es decir, no se encuentra aquí en el centro, sino que se encuentra desplazado. ¿Por qué razón? Porque justamente va a contener unas vesículas lipídicas, ¿de acuerdo? Va a tener unas vesículas de lípidos, las cuales en estas vesículas lipídicas, ¿qué se encuentra? La testosterona. Recuerden, la testosterona es una hormona esteroidea, es decir, que a partir del colesterol la van a poder sintetizar. Entonces, debido a que sintetiza esta hormona esteroidea, que es la testosterona, entonces, al tener esta vesícula grande, lo que va a hacer es desplazar al núcleo. Por eso es que el núcleo se va a encontrar de manera excéntrica. ¿De acuerdo? Y con estas características podemos identificar tanto a la célula de Leydig como a la célula de Sertoli en el tejido histológico. Esa es como una manera de añadir nada más algunas características que le pueda hacer más adelante. Bien, chicos, entonces de manera resumida podemos decir lo siguiente. Las espermatogonias, que justamente es cuando las células germinales primordiales llegan en la quinta semana a las gónadas, reciben estos nombres, espermatogonias. Y las espermatogonias duran toda la vida, ojo, las espermatogonias duran toda la vida. Lo que sí ocurre, lo que es característico es que en el tiempo va disminuyendo. Eso quiere decir que la mitosis es poco a poco, ¿de acuerdo? Y con la edad va a empezar a disminuir. Pero los hombres siempre van a tener una reserva de espermatogonias, ¿de acuerdo?
¿sí? Con la edad va a disminuir, pero van a tener unas pocas reservas. Es por ello que se explica que algunos personajes, por ejemplo, que tienen avanzada edad, pueden llegar a tener hijos, por esta razón. Ojo, estamos hablando de los varones en este caso, ¿sí? Esta es la explicación de por qué las personas adultos mayores varones pueden todavía ser fértiles, pero, ojo, no son tan fértiles como son en la adultez, sino que su fertilidad va disminuyendo, eso sí, pero todavía siguen teniendo algunas espermatogonias. ¿Y qué es lo que ocurre? Justamente en la pubertad, que es donde ocurre varios cambios hormonales, y es que ahí se va a empezar a secretar lo que son la FSH, y van a haber picos también de LH. Estos dos estímulos van a hacer que las espermatogonias se transformen en los espermatocitos, espermatocito primario y espermatocito secundario. Eso quiere decir lo siguiente: cuando hay un recién nacido, el recién nacido todavía tiene espermatogonias, el niño todavía tiene espermatogonias, y una vez que llega a la pubertad, recién pasando la pubertad, debido a estos dos estímulos que le he mencionado, recién ahí van a aparecer los espermatocitos, ¿de acuerdo? Es decir, estos dos estímulos van a activar a la fase meiótica. Y una vez que se active la fase meiótica, todo sigue como si fuera un efecto en cadena. ¿De acuerdo? Entonces, aparecen los espermatocitos y en poco tiempo aparecen las espermátides y finalmente se forman los espermatozoides. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Bien. De acuerdo, ya. Ahora vamos a lo que es la gametogénesis femenina, ¿sí? Para ya ir concluyendo con esta segunda parte. En la gametogénesis femenina, como le he mencionado, la primera fase es común tanto en varones como en mujeres. Por eso lo de acá ya no lo voy a mencionar, porque ya lo hemos visto. Vámonos a lo que nos corresponde, que es estas tres fases, que son justamente mencionar cuáles son las características de la gametogénesis femenina. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? La fase mitótica tiene un tiempo limitado. Recordarás que, por ejemplo, en los varones, la fase mitótica es durante toda la vida, ¿de acuerdo? La fase mitótica en los varones es durante toda la vida, pero en las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? La mitosis solamente dura un poco tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dura esta fase mitótica? Empieza en la quinta semana, ¿de acuerdo? En la quinta semana en la etapa embrionaria, y acaba ¿cuándo? Acaba en el quinto mes. Como puede ver aquí en la imagen, mira, quinta semana, ¿y cuándo acaba? Acaba en el quinto mes. Entonces, la fase mitótica en las mujeres es limitada, quinta semana hasta el quinto mes. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que llegan las células germinales primordiales a las gónadas, entonces cambian de nombre, ¿cierto? Ahora se llaman ovogonias. Entonces, estas ovogonias empiezan un proceso mitótico rápido, acelerado, y pasan de inicialmente era miles de ovogonias, pasan a formar 7 millones de ovogonias en ese tiempo, en este periodo. Al finalizar el quinto mes, ¿cuántas ovogonias hay? Aproximadamente 7 millones de ovogonias. Entonces, una vez que llega el quinto mes, ya no se pueden dividir más en ovogonias. Luego, ya no se llaman ovogonias, sino que, ¿cómo se van a llamar ahora? De ahora en adelante, se le van a denominar ovocitos. ¿Está bien? Ovocitos. Entonces, hasta el quinto mes, nada más se le va a denominar ovogonias. De ahí en adelante, ¿cómo se le va a denominar? Ovocitos. ¿De acuerdo? Entonces, haciéndole un cuadro comparativo con los varones durante toda su vida van a tener una reserva de espermatogonias, mientras que las mujeres solamente hasta el quinto mes de la etapa fetal, solamente hasta ese tiempo van a tener ovogonias. De ahí en adelante ya no las tienen, solamente tienen ovocitos. ¿De acuerdo? Y estos ovocitos, si bien inicialmente en el quinto mes son 7 millones, al llegar al momento del nacimiento van a disminuir. ¿De acuerdo? ¿A qué cantidad? Miren, aproximadamente a los 2 millones. Es decir, cuando nacen, las mujeres van a tener 2 millones de ovocitos primarios. ¿De acuerdo? Y a medida que va pasando el tiempo, ya cuando llega a la pubertad, que aproximadamente ocurre
ocurre entre los 8 y los 12 años, ¿sí? En ese tiempo ocurre la pubertad. Los ovocitos ya no van a ser 2 millones, sino como ven en la gráfica va a ir disminuyendo. ¿Cuánto van a ser entonces? Van a ser alrededor de 40.000 ovocitos nada más. De estos 40.000 ovocitos, en promedio, solamente ¿cuántos se llegan a ovular? ¿Cuánto llega a ovular la mujer durante toda su vida? 400 ovocitos nada más. ¿De acuerdo? Ven toda la reserva que inicialmente tenía millones. Pero finalmente solamente llegan a ovular 400. Y si ustedes dividen 400, miren, porque la ovulación ocurre cada mes, ¿verdad? O la menstruación. Si ustedes dividen entre 12, le va a salir aproximadamente 33 punto y tanto. Eso quiere decir que redondeando sería 33 años de fertilidad que tiene la mujer. Por eso que en promedio, cuando empieza la pubertad más temprano, por ejemplo a los 8 años, tiene aproximadamente 33 años de fertilidad, porque es la reserva en promedio, que es lo que tiene la mujer. ¿De acuerdo? Por ello que si mientras más temprano empiece la pubertad, o en este caso la menarquia, más temprano también se dará la menopausia. ¿De acuerdo? Listo. Y eso también ocurre, por ejemplo, si más tarde inicia la menarquia, también más tarde va a ocurrir la menopausia. Porque todo va con relación a la reserva de ovocitos que tiene. ¿De acuerdo? Ojo, este es un número en promedio. Número en promedio nada más. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Y primero vamos a detallar dónde ocurre la gametogénesis femenina. Ocurre en los ovarios, ya sabemos en los ovarios, pero ¿en qué zona? Porque los ovarios tienen varias zonas. Tiene una parte externa que está formada por el epitelio germinativo y la túnica albuginea, que más que todo viene a ser como una capa de tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Y luego tiene una capa intermedia que viene a ser la corteza. Por ejemplo, miren acá. Estos dos viene a ser este gris oscuro que está acá, ¿de acuerdo? Este gris oscuro. La corteza que ven acá viene a ser esta parte de acá, un gris más claro. Mientras que la médula viene a ser ya justamente este gris acá, que es un gris más tenue ya. ¿De acuerdo? Entonces, le he colocado, miren, epitelio germinativo y la túnica albuginea viene a ser esta línea gris. Este gris un poco más claro, más intermedio, viene a ser la corteza, y este gris más clarito viene a ser la médula. ¿Dónde ocurre entonces la gametogénesis femenina? Exactamente en la corteza. Como pueden ver, justamente en la gráfica también se puede ver. Miren, ocurre en la corteza. Pues bien, vamos a pasar a detallar en qué consiste la gametogénesis. Bien. Las tres fases, por ejemplo, en la fase mitótica no hay mucho que decir, porque solamente la mitosis es cuando se divide las ovogonias en gran cantidad. No hay muchos términos complicados en esta definición. Lo que sí es un poco más, lo que sí se debe explicar un poco mejor es estas dos fases, la fase meiótica y la de la maduración estructural, como vamos a ver a continuación. Miren, la fase meiótica. El ovocito primario, a diferencia del ovocito secundario, del espermatocito, tiene una meiosis particular, porque la meiosis no es igual, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la meiosis 1 en un ovocito primario? Da como resultado un ovocito secundario y también da como resultado un corpúsculo polar. Es decir, no nos da dos ovocitos secundarios, sino simplemente un ovocito secundario y un corpúsculo polar. ¿De acuerdo? Y la meiosis 2, miren, se sigue dividiendo y me sigue dando finalmente, este ovocito secundario se sigue dividiendo y me da un ovocito secundario y otro corpúsculo polar. Entonces, al finalizar la meiosis, ¿sí? Al finalizar la meiosis, si un ovocito secundario inicia la meiosis, un ovocito maduro es lo que da como resultado. ¿Qué es lo que ocurría en el sexo masculino? Un espermatocito primario daba como resultado, ¿qué? 4 espermátides, ¿recuerdan? Daba 4 espermátides. Esa es justamente otra de las diferencias con el sexo femenino, para que puedan ver. ¿Listo? Esa es la fase meiótica. Ahora, lo que en realidad quiero mostrarles acá y es uno de los resúmenes que más le va a servir.
en cuanto a su carrera, porque explica muy bien en qué consiste la ovogénesis. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que teníamos a la ovogonia, ¿sí? Que empezaba en el quinta semana, que es cuando llegaba a las gónadas femeninas, y hasta el quinto mes, que era hasta cuando se dividía, ¿recuerdan? ¿Sí? A las ovogonias, y luego estas ovogonias ya van a cambiar de nombre, ovocito primario, a partir del sexto mes, ¿de acuerdo? A partir del sexto mes ya empieza a cambiar de nombre, se llama ovocito primario. ¿Qué es lo que ocurre al momento del nacimiento? Al momento del nacimiento sigue siendo un ovocito primario, pero este ovocito primario, que ven acá, ya inició la meiosis 1, ¿de acuerdo? Ya inició la meiosis. Sin embargo, se queda en qué fases? Se queda en las fases del diplo, ¿de acuerdo? Es decir, este ovocito primario se inicia la meiosis, pero se queda estancado específicamente en la profase 1, en la fase del diploteno, ¿de acuerdo? Y eso ocurre durante mucho tiempo, es decir, una vez que nace, en la niñez. Sin embargo, cuando llega la pubertad, hay un pico de LH. Este pico de LH que ocurre en la pubertad hace que el ovocito primario reactive nuevamente la meiosis. Esa profase 1 en la que se había quedado estancada se vuelve a reactivar por este pico de LH, ¿de acuerdo? Se reactiva y termina de finalizar justamente la meiosis 1, como ven acá, miren. Finaliza la meiosis 1 y ahora recién se forma el ovocito secundario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se forma el ovocito secundario. Listo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre de ahí en adelante? Ocurre solamente un efecto en cadena. Una vez que se forma el ovocito secundario, este ovocito secundario va a tratar de formar un ovocito maduro. Sin embargo, también otra vez se queda estancado. Ahora se queda estancado en la meiosis 2, específicamente ¿en qué? En la metafase 2. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ovocito va a requerir de estímulos para poder continuar la meiosis. Por ejemplo, el ovocito primario, para pasar a ovocito secundario en la meiosis 1, necesita el pico de LH. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se transforma en ovocito secundario y este ovocito secundario se estaciona en metafase 2. Y justamente en esta fase estancada es cuando se libera el ovocito en la ovulación. Lo que liberan son ovocitos 2. ¿De acuerdo? Es decir, es un ovocito secundario que todavía no ha concluido la meiosis 2. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que le falta al ovocito secundario para poder concluir la meiosis 2? Pues bien, le falta el siguiente estímulo, miren. ¿Cuál es ese estímulo? La fecundación. ¿De acuerdo? Es decir, el ovocito secundario, para poder concluir la meiosis 2, necesita del espermatozoide. ¿De acuerdo? Una vez que tenga contacto con el espermatozoide, ese estímulo va a hacer que se transforme en ovocito secundario. ¿De acuerdo? El otro término de ovocito maduro es óvulo. Bien, entonces aquí les he señalado cuáles son los estímulos para la transformación de los ovocitos. Pero ¿qué ocurre si una mujer no tiene relaciones sexuales y por lo tanto no ocurre la fecundación? ¿Sí? Entonces ese ovocito secundario simplemente va a ser liberado y en el tracto femenino se va a empezar a degenerar. Porque al ser solo una célula y al no tener toda la arma enzimática que le favorece al espermatozoide, es decir, que el espermatozoide al ingresar al ovocito le transfiere enzimas que le ayudan a la supervivencia del ovocito. Al no tener ese estímulo, entonces el ovocito secundario va a terminar degenerándose. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Ahora, esto es lo que pasa con respecto al ovocito. Sin embargo, en sí lo que ocurre no es solamente el ovocito, sino como ustedes pueden ver acá en esta imagen, miren, vamos a retroceder un poquito, aquí. Vean acá, miren. No solamente se trata del ovocito, sino que también hay unas células a su alrededor, ¿de acuerdo? Es por ello que no solamente se debe hablar de la ovogénesis. Yo le he hablado de la ovogénesis ahorita para que ustedes tengan un concepto con respecto al ovocito.
Pero en realidad lo que se debería estudiar, al ser más completo, es el término de folículo génesis. ¿Qué es un folículo génesis? ¿O qué es un folículo, para decirlo más correcto? ¿Qué es un folículo? El folículo vendría a ser el ovocito, ¿sí? Vendría a ser el ovocito, como ven ahí, el cual va a estar rodeado por células foliculares. ¿Claro? Células foliculares. Va a haber células foliculares que lo van a rodear, y entonces, en conjunto, todo esto, ¿cómo se le llama? Folículo. Entonces, ¿qué es un folículo? Un folículo viene a ser el ovocito y las células foliculares. Bien, chicos, explicado ello, vamos a pasar ahora a cómo se forma la folículo génesis. Bien. De acuerdo, entonces, primero vamos a empezar con el folículo primordial. Recuerden que una vez que llegaban las ovogonias, en esta parte, una vez que llegan las ovogonias en esta parte, van a estimular a las células foliculares que se encontraban ya en el estroma, ¿de acuerdo? Miren, aquí están los ovocitos, disculpen, las ovogonias, que se encuentran en esta región, y empiezan a estimular a las células foliculares. Entonces, las células foliculares ahora van a empezar a rodear a cada uno de ellos, a cada ovogonia, le empiezan a rodear, ¿de acuerdo? Y ya en este momento ya las ovogonias pasan a ser ovocitos primarios, ¿de acuerdo? Porque ya aquí estamos en el 6º mes ya, ¿sí? Cuando empiezan a rodear ya estamos en el 6º mes, entonces aquí ya son ovocitos primarios. Y las células foliculares, miren, cómo las empiezan a rodear. Pero estas células que están a su alrededor son células planas, y lo vamos a ver de esta manera. Miren, aquí está el ovocito primario, y alrededor lo que está de celeste viene a ser las células foliculares, que tienen característica ¿qué? De ser planas. ¿Cómo lo vas a ver tú en el tejido histológico? Lo vas a ver de esta manera. Miren, aquí está el ovocito, y miren cómo están las células foliculares, que son estos núcleos, como ustedes ven, los están rodeando. Entonces, en este periodo, ¿cómo se le llaman? Se le llaman células foliculares. ¿Por qué? Porque está formado por un ovocito y alrededor hay solo una capa, ojo, una capa nada más de células planas, ¿de acuerdo? A eso se le llama folículo primordial. Luego la siguiente fase que prosigue es el folículo primario unilaminar. Aquí la única diferencia es que ya las células foliculares ya no son planas, sino que ahora vienen a ser de formas cilíndricas, son más regordetes, como pueden ver, ¿de acuerdo? Y se le llama unilaminar porque simplemente está formada por una lámina. Chicos, miren, y justamente aquí también les he colocado, lo he resaltado, para que ustedes vean las principales características. Estas características son las que les van a permitir diferenciar en qué tipo de folículo están. Aquí todavía vamos en el folículo primario unilaminar. Y el ovocito que está en el centro es un ovocito primario todavía. ¿De acuerdo? Listo. Aquí también pueden ver. Miren, no es lo mismo que la imagen de la izquierda. Listo. Luego viene el ovocito primario unilaminar. Ahora va a haber multilaminar. ¿Por qué? Porque ya no hay solo una capa, sino hay varias capas. Varias capas de células foliculares cúbicas. ¿De acuerdo? Listo. Y en este periodo también, en la fase de lo que es el folículo primario multilaminar, es donde va a aparecer la teca. Es decir, por fuera de donde están las células foliculares, aparecen otras células que también las empiezan a rodear, a formar como una segunda capa, ¿de acuerdo? Es como un segundo cascarón. A ese le va a llamar la teca folicular, que inicialmente son células planas, chicos, ¿de acuerdo? Luego viene ya el folículo secundario, también llamado folículo vesicular, en la cual, como ven, dentro de esta capa de células foliculares va a aparecer un espacio, ¿sí? Un espacio va a aparecer. A esto se le llama antro. De acuerdo a este espacio, que es una cavidad, se le va a denominar antro, por eso su nombre antro folicular, porque se encuentra dentro del folículo. ¿De acuerdo? Y así lo pueden ver ustedes, miren, aparece un antro. Aquí no había un espacio, solo había células foliculares multilaminares. Pero miren acá, aquí está el antro. ¿Ven? Cuando el antro se empieza a formar, se le llama folículo secundario. Y por último, tiene lo que es el folículo terciario, también llamado folículo de Graf, en la cual el antro crece grandemente. Miren, el antro
es enorme comparado a la anterior, ¿sí? Y las células foliculares se van a, como ven acá, lo que está de celeste, se empiezan a separar más, ¿de acuerdo? Y el ovocito se empieza a colocar en un extremo. Y la teca folicular se separa en dos, en una teca interna y una teca externa. Miren, aquí está la imagen. Teca externa y una teca interna. La teca interna, disculpen la de acá, la teca interna está formada por núcleos ovalados o esféricos, mientras que la teca externa va a estar formada por células con núcleo alargado, ¿de acuerdo? O núcleos fusiformes también le denominan a esto. Teca interna y teca externa. Y aquí se puede visualizar un poquito mejor, miren. Le hemos hecho un corte acá, aquí están las células foliculares, aquí está, miren, la teca interna, que tiene núcleos ovalados, y aquí está la teca externa, que son núcleos más aplanados. ¿De acuerdo? Bien, chicos, ya para ir acabando, recuerden, entonces, el ovocito que está acá, miren, el ovocito que está acá, todo esto se libera en la ovulación, solamente lo que está encerrado. Esto nomás se libera en la ovulación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se libera es un ovocito secundario en metafase 2, la cual está rodeada por células foliculares. ¿Y qué pasa con el resto? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué pasa con el resto de estructura? Es decir, ¿qué pasa con estas dos capas de células foliculares y la teca? ¿Qué es lo que ocurre? Pues estas células van a formar lo que es el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el que se va a quedar en la corteza todavía, ¿de acuerdo? Se transforma en cuerpo lúteo. ¿Recuerdan que habían células de la granulosa? Pues bien, esas células de la granulosa o células foliculares se le van a denominar ahora células granuloteínicas. Y las células de la teca, tanto de la teca interna como de la teca externa, se le van a denominar ahora tecas tecoluteínicas. ¿De acuerdo, chicos? Así van a denominarse ahora. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Una vez que se forma el cuerpo lúteo, van a haber dos opciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurriría? Vamos a colocar otro color aquí, a ver. ¿Qué es lo que ocurre si hay un embarazo? ¿Y qué es lo que ocurre si no hay un embarazo? Si hay un embarazo, el cuerpo lúteo todavía prosigue durante la gestación. ¿Hasta qué semana aproximadamente? Hasta la semana 20. No se olviden de ello, chicos, ¿ah? ¿Hasta qué semana persiste el cuerpo lúteo durante la gestación? Hasta la semana 20. ¿Y por qué persiste todavía el cuerpo lúteo? Porque justamente en el cuerpo lúteo se van a sintetizar progesterona y estrógeno que van a hacer que el endometrio, que en ese momento durante la gestación se le llama decidua, todavía permanezca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo ese estrógeno y progesterona hace que la decidua, que es el otro nombre del endometrio, es decir, el endometrio cuando está en la gestación cambia de nombre. Ahora sufre una transformación, se le llama decidua. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el estrógeno y la progesterona que produce el cuerpo lúteo van a mantener esa decidua y evitan justamente que el embrión se desprenda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso es que es importante que el cuerpo lúteo todavía permanezca en la gestación al menos hasta la semana 20. ¿Y quién lo reemplaza de la semana 20 en adelante? Lo reemplaza la placenta. Es decir, de la semana 20 en adelante, el que se encarga de la secreción de estrógenos y progesterona, ¿quién es? La placenta. ¿Listo, chicos? Bien. ¿Y qué factor hace que el cuerpo lúteo se mantenga? Pues la HCG, la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona, que normalmente es la que se detecta en las pruebas de embarazo, hace que el cuerpo lúteo sobreviva durante 20 semanas. ¿Sí? Hasta que se termine de formar la placenta y ya se intercambien de lugar nada más. ¿Listo? Eso pasa cuando hay un embarazo. ¿Pero qué ocurre cuando no hay un embarazo? Pues dentro de 2 semanas, como no hay embarazo, no hay ni un estímulo, este cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans. Es decir, es como un tejido cicatricial del cuerpo lúteo nada más. Que conforme pasa el tiempo, esta cicatriz se va encogiendo cada vez más. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si le tomamos una histología o una corteza de un ovario, por ejemplo, miren, van a haber varias cicatrices. ¿Sí?
Estas cicatrices corresponden justamente al cuerpo albicans. En resumen, la gametogénesis femenina, ¿en qué consiste? Como ya hemos dicho, las ovogonias, como ven acá, las ovogonias que va desde solamente de la semana 5 del periodo embrionario hasta el 5.º mes, ¿recuerdan? Y del 5.º mes hasta ahí no hay ovogonias, ya no hay más ovogonias. De ahí en adelante se le llama ovocito primario. Pero recordarás que el ovocito primario está rodeado por células foliculares, ¿cierto? Y esas células foliculares, juntamente con el ovocito primario, ¿cómo se le llama? Se le llama folículo primordial. Por eso estoy haciendo el combate comparativo acá. Estoy comparando lo que es la foliculogénesis justamente con la ovogénesis. ¿Listo, chicos? Luego viene el folículo primordial unilaminar que está en el nacimiento. ¿Sí? Y miren acá, hasta la niñez solamente hay folículo primario. ¿Sí? Y el ovocito sigue siendo primario, pero en diploteno. La pubertad como tal, como pueden ver ahí, es donde ocurre el estímulo del FSH y el folículo primario se transforma en folículo secundario. Pero ojo, el ovocito sigue siendo primario. ¿Eh? ¿Recuerden, chicos? Se llama folículo secundario porque aparece un pequeño antro, pero el ovocito sigue siendo primario. Recién cuando hay el pico de LH, recién ahí, este factor es lo que hace que el ovocito primario se transforme en ovocito secundario recién. ¿De acuerdo? ¿Sí? El pico de LH es lo que hace que transforme el ovocito primario en secundario. Y luego ya lo que habías mencionado, ocurre la ovulación, se libera el ovocito secundario. Y también las células foliculares y las células de la teca forman el cuerpo lúteo. Y como ya le había dicho, el ovocito secundario, si hay fecundación, se transforma en un ovocito maduro. Pero si no hay fecundación, simplemente se degenera. Y el cuerpo lúteo puede persistir si hay embarazo hasta la semana 20, y si no hay embarazo, simplemente se va a transformar en un cuerpo albicans. ¿De acuerdo? Ese es en resumen la gametogénesis femenina. Y aquí también algunos nombres, algunos términos. Por ejemplo, hasta donde está el folículo primario multilaminar se le denomina folículos preantrales. ¿Por qué preantrales? Porque todavía no se ha formado el antro. ¿De acuerdo? En estos folículos todavía no hay antro. Y además, las hormonas hipofisiarias, que son la FSH y la LH, en este periodo todavía no actúan. Por eso que lo han dividido en dos tipos, folículos preantrales y los folículos antrales, que es todo lo contrario. Aquí hay antro, sí, es la cavidad, y aquí las hormonas hipofisiarias como la FSH y LH ya empiezan a actuar. Y en resumen, podríamos decir lo siguiente. La gametogénesis en varones y mujeres, la primera fase es igualita. Origen y migración durante las primeras 5 semanas, igual en hombres y mujeres. Pero ¿qué es lo que ocurre con las 3 últimas fases? Aquí vamos a hacer el cuadro comparativo. La mitosis en el hombre es proliferativa. Recuerdan que ocurre durante toda la vida. ¿De acuerdo? Durante toda la vida. Es decir, empieza un pico de esta manera y, por ejemplo, ya cuando son adultos mayores empieza a bajar. Pero todavía sigue siendo, aunque en menor cantidad, en menor proporción, todavía fértil. Pero ¿qué ocurre con las mujeres? Las mujeres, una vez que llega al 5.º mes de la gestación, hasta ahí nada más pueden producir la mitosis. De ahí en adelante ya no. ¿De acuerdo? Listo. Luego, la fase meiótica en los varones se activa en la pubertad, ¿sí? Por el pico de FSH y LH, los dos picos a la vez. Estimula la fase meiótica. Y una vez que estimula la meiosis, un grupo de las espermatogonias, es decir, solamente un grupo, empieza a madurar. ¿De acuerdo? En las mujeres, ¿qué ocurre? La fase meiótica se inicia en el 6.º mes y todas las ovogonias empiezan la meiosis a la vez. Todas empiezan a la vez. Es decir, todas las ovogonias se transforman en ovocitos primarios. Pero se quedan en ese estado todavía, ¿recuerdan? Todas se quedan en ovocitos primarios. Y la maduración estructural en los varones ocurre seguidamente de la meiosis. ¿Recordarán cuando pasaba de espermatogonio, espermatocito, espermátides y finalmente espermatozoides? Pues bien, solamente es una continuación. Mientras que en las mujeres, la fase de la maduración, es decir, la fase en la cual se forma también el folículo, ocurre conjuntamente con la meiosis. ¿De acuerdo? Ocurren de la mano, al mismo tiempo ocurre. No es como en el varón. En el varón tiene que acabar primero la meiosis y luego sigue la maduración estructural. En cambio, en las mujeres, tanto la fase meiótica como la maduración estructural ocurren a la vez, al mismo tiempo. Bien, chicos,
Esta viene a ser la referencia que se utilizó en la presente exposición. Si tienen alguna duda o algo que hay que aclarar, la hacen saber. Eso sería todo. Muchas gracias.